Bien, siendo las 18 horas con 2 minutos, damos por iniciado este conversatorio. Buenas tardes, queridos amigos y amigos. Sean todos bienvenidos eh, a Diálogos por la Igualdad. Una suerte de conversatorios donde estaremos abordando temas prioritarios de nuestra agenda en pro de generar una sociedad más justa e igualitaria, aboliendo constructos en cuanto a la masculinidad hegemónica. Comenzamos este ciclo con el tema de discriminación, de la mano de notables figuras que amablemente acuden a nuestro llamado en representación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y tendremos a la Asociación Civil. Al respecto, me permito leer una pequeña semblanza de cada participante. Nos acompaña por aquí la maestra Adelina González Marín, directora de Promoción de Cultura y No Discriminación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ella es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el ENA, con mención honorífica. Déjame anotar. Es maestra en Desarrollo Rural por la UAM de ¿Qué Xochimilco. tal? Buenas tardes. Académico. Maestra, bienvenida. Es docente especializada en derechos humanos, género, igualdad y no discriminación, entre otros temas, del programa de educación continua de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es coordinadora del área de educación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, y coautora de las investigaciones Envejecimiento de la población en México, Perspectiva y retos de los derechos humanos, el 2012, y Análisis sobre la política pública en México para personas adultas mayores desde el enfoque de derechos humanos, en 2014. Participó en la publicación colectiva de Desenmascarar la discriminación, la violencia del sistema educativo mexicano hacia los pueblos originarios y las personas con discapacidad, en el 2014. Maestra, es un honor tenerla en representación del Consejo Nacional. Muchísimas gracias. Por ahí también nos acompaña la Gracias, Juan Felipe. Buenas tardes. Licenciada Leticia Tavares Calderón. Ella es originaria de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la carrera de licenciado en Derecho con maestría en Derecho Constitucional. Ha cursado diversos diplomados, cursos y talleres en el tema de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, equidad de género, entre otros, participando con el mismo como ponente en instituciones educativas públicas y privadas ante funcionariado estatal y municipal. Se ha desempeñado como oficial secretario en la agencia del Ministerio Público Investigador, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Visitaduría en Río Bravo y Victoria, Tamaulipas, de la ahora denominada Fiscalía General de Justicia del Estado. Fue visitadora adjunta, visitadora especializada y coordinadora de asuntos educativos. Tercera y primera visitadora general. Actualmente directora de atención a grupos vulnerables de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Es enlace de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas ante el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistema Estatal para la Igualdad, Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Además, es responsable de la Unidad de Igualdad de Género, integrante de la Comisión de Gobierno y responsable del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias, maestra, por acompañarnos hoy. Sí, bien. Y por ahí... Muchas gracias, buenas tardes. Saludos. Por ahí nos acompaña el licenciado Celso Pérez Ruiz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana con maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Valle de Grijalva. Es activista social, promotor y defensor de los derechos humanos. Preside la organización civil Tendremos Alas AC,
la cual cuenta con un centro comunitario de atención a las diversidades sexuales en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y participa en el movimiento Trabajo en Equipo LGBTIQ+, en conjunto con Tamaulipas Diversidad Vida Trans AC, en los centros comunitarios de la zona sur de Tamaulipas de dicha organización. Bien, habiendo concluido con esta parte del ciclo, explico la dinámica. La dinámica es la siguiente. Existe un tiempo máximo asignado por tema. Este fue previamente proporcionado. Al acercarse al límite, habremos de señalarlo. Y al llegar, muy abrupto, pero habremos de silenciar el micrófono. Igual, cualquier cosa, estamos por aquí al pendiente y pues damos por comenzado. La participación primera la tiene el compañero Celso, quien nos habrá de explicar el concepto de discriminación. Celso, el micrófono Hola, es hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal, Juan? ¿Me escuchas? Sí. Hola, sí, me escuchan. ¿Qué tal, qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. Por parte tendremos a las AC, como bien lo dijiste, somos una asociación civil que estamos trabajando en la zona sur de Tamaulipas y para nosotros este tipo de conversatorios es muy importante, contar y dialogar con las y los compañeros invitados es de suma importancia y como a mí me toca hablar de lo que son los estereotipos, los prejuicios y la definición de la discriminación, creo que pues nos sujetamos a lo que dice la cartilla de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto, ¿no? Entendiendo que la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, restringe derechos y libertades fundamentales de las personas. Por lo tanto, hay que hablar de los derechos humanos y entender estos términos nos permite corregir nuestras conductas y en consecuencia, pues, ayudar a ser una sociedad más incluyente, más tolerante y todas y todos en algún momento llegamos a generar acciones o conductas discriminatorias. Te comentaba de acuerdo a la cartilla, tenemos que la definición de estereotipos es una imagen o idea comúnmente aceptada con base en la que se atribuyen características determinadas a cierto grupo o tipo de personas que llevan a considerar a todos sus integrantes o a todas ellas como portadoras del mismo tipo de características, sin que dicha atribución obedezca a un análisis objetivo y concreto de las características específicas de la persona de que se trata. Y un prejuicio se forma al juzgar a una persona con antelación, es decir, prejuzgarlo, emitir una opinión o juicio generalmente desfavorable sobre una persona a la que no se conoce a partir de cualquier característica o motivo superficial. Los prejuicios son una forma de juzgar lo distinto a nosotros sin conocerlo, considerando lo diferente como malo, erróneo, inaceptable o inadecuado. Y en cuanto al estigma, pues bueno, es una señal, es una marca, en consecuencia son características que se atribuyen a cierta persona, a cierto grupo de personas con el objetivo de desprestigiarlo, dañarlo, segregarlo, excluirlo socialmente y en consecuencia limitarle el acceso en igualdad de oportunidades al ejercicio pleno de sus derechos. Estos temas nosotros, estas situaciones los vemos a menudo en el quehacer diario, específicamente con la población LGBTIQ+, y también con las personas que viven con VIH, así como las personas que ejercen el trabajo sexual. Cuando el Estado y la sociedad no percibe a ciertos grupos como personas y como personas sujetos de derechos, pues se dan tanto de manera colectiva, de manera personal y de manera institucional ciertas barreras en el acceso a la salud, en el acceso a ciertos servicios públicos y al no existir una cultura de queja y denuncia y al no percibirse incluso por diferentes circunstancias las personas como sujetas de derechos, pues no logramos presentar la queja correspondiente o la denuncia correspondiente. Hay que señalar aquí que en Tamaulipas
está tipificado como delito la discriminación. Sin embargo, muchos funcionarios públicos, incluso en sus actos públicos, en sus discursos públicos, son generalmente elaborados con una fuerte carga de discurso de odio. Estaba revisando al respecto la Constitución Política de Tamaulipas y no habla en sí como tal de la discriminación como la Constitución Política Federal, pero sí hace énfasis en el tema de la inclusión social, hace énfasis en la dignidad humana, hace énfasis en el respeto a las diversidades, y yo creo que este tema viene muy ad hoc en el mes del orgullo LGBT. Comentaba contigo que para nosotros era muy importante que tuviera ese matiz. Nos decías tú en su momento que va a tener un día especial el tema, en donde a profundidad los invitados podrán desarrollarlo, pero a grandes rasgos estos conceptos de alguna u otra manera todos y todas estamos inmersos en ellos, y yo creo que el ejemplo que podíamos poner sobre la discriminación y cómo los prejuicios vulneran los derechos de las personas que viven con VIH es principalmente en que hoy en día, en pleno siglo XXI, la sociedad no logra que la información respecto al tema del VIH y SIDA se vuelva conocimiento, y por lo tanto tenemos un fuerte estigma sobre esta población que vive con una condición serológica y que con su respectivo tratamiento puede llevar una vida plena, puede contraer matrimonio, puede tener sus hijos, y no hay ninguna razón por la cual se deba criminalizar la transmisión del VIH. El estado de Tamaulipas lo criminaliza, y en consecuencia el Código Civil al respecto también, en el apartado de los requisitos prenupciales, impide que las personas que al momento de presentar sus estudios prenupciales presenten alguna infección de transmisión sexual, les sea negado el acceso a este derecho y tendrían que recurrir a la vía del amparo para poder seguir con el proceso. Entonces, yo creo que el claro ejemplo de vulneración de derechos en temas de discriminación por prejuicios, por estereotipos y por la fuerte carga de estigma social que existe, son las personas que viven con VIH y son las que día a día viven esta situación. En cuanto a las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, es otro grupo de personas que claramente vemos cómo principalmente en el estado de Tamaulipas sus derechos humanos son vulnerados al no ser considerados sujetos de derechos, insisto, y hoy tenemos que precisamente a consecuencia de estos prejuicios, de estos estereotipos muy arraigados por los grupos pro vida, por los grupos conservadores, Tamaulipas está dentro de los 11 estados que aún no ha avanzado en el proceso de armonización del marco jurídico nacional con el marco jurídico del propio estado. Yo creo que por ahí lo dejo. Mis compañeras y mis compañeros podrán abordar y ahondar más sobre el tema al respecto. Excelente, Celso. Compañera Leticia Tavares, compañera Adelina, si quieren abundar un poquito a lo manifestado por el compañero, tenemos todavía tiempo. En lo particular, considero que podemos apegarnos al programa que tenemos establecido y con los rubros que nos fueron asignados para llevar la secuencia en el orden que estoy cierta que Celso abordó bien el tema desde un grupo y colectivo en particular, y pues así lo vamos a enseñar. De hecho, en el tema que me fue asignado, vamos a ampliar estos grupos y señalarlo tanto en lo individual como en lo social en el aspecto de discriminación.
Gracias. De acuerdo. Pues aprovechando el tiempo, pasamos al siguiente tema. Por ahí se abordó entonces ya la definición de estereotipo, estigma y prejuicio. Habremos de abordar el concepto de discriminación. Celso, tienen la palabra. Ok, nuevamente nos remitimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos remite a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y nos define como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en uno de más de los siguientes motivos, que es origen étnico o nacionalidad, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma y los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Y también dentro de esta definición, pues entra lo que es la homofobia, la misoginia o cualquier otra manifestación de xenofobia, la segregación racial, el antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Eso es lo que nos dice a grandes rasgos lo que es la ley para prevenir la discriminación. Y yo creo que también la Constitución, digo, esta definición parte de la Constitución Política de los Estados Unidos, es el artículo 1, fracción 5, y insisto, ante la falta de la armonización y ante el intento de querer, pues, cumplir con lo que es la transversalidad de la política pública en materia de la igualdad, el derecho a la igualdad y a la inclusión y respeto, creo que Tamaulipas ha hecho lo propio con tipificar como delito la discriminación, pero creo, como lo decimos desde sociedad civil, hasta el día de hoy es letra muerta, pero mucho se debe a la falta de la cultura de queja y denuncia. Y esto nos lleva obviamente hasta cierto punto a la falta de profesionalización de los servidores públicos o de las instituciones encargadas de la procuración de administración de justicia. Yo creo que hay mucho por hacer en el tema al respecto. Me toca dentro del cierre hablar qué es lo que hace. Tendremos a las AC en el rubro, como de alguna u otra manera coadyuva desde el interior de los colectivos, dentro de las poblaciones para las cuales trabajamos o con las cuales intervenimos. Y no hay mucho que abordar al respecto más que sí apegarnos al marco jurídico, entenderlo, comprenderlo, socializarlo y hacer que las acciones afirmativas que paulatinamente se están generando en los estados al respecto, pues se materialicen. De acuerdo. Muchísimas gracias por tu participación, Celso. Por ahí veremos un poco de las raíces socioculturales de la discriminación de la mano de la maestra Adelina. Maestra, la escuchamos. Tiene usted 10 minutos. Gracias, Juan Felipe. Gracias, Celso. Buenas tardes, Leticia. Un gusto también. Pues las raíces socioculturales nos dan cuenta precisamente de lo complejo que es el tema de la discriminación y de lo necesario que es también comprenderlo para erradicarla y poder ser pues sujetas de esta construcción del goce al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Un derecho humano que, como reflexionamos en el CONAPRED, si bien sabemos todas nosotras que todos los derechos humanos son igualmente importantes, ¿no? No hay uno que sea más importante que otro, la característica misma de los derechos humanos así lo señalan, ¿no? Su interdependencia,
su integralidad, su universalidad. No hay una jerarquización de derechos humanos, por lo tanto. Pues el derecho a la igualdad y la no discriminación, que es el que estamos defendiendo, protegiendo, respetando, llamándonos la atención sobre él para justamente evitar las prácticas, las actitudes, las conductas discriminatorias, pues es un derecho llave, le llamamos en el CONAPRED. Un derecho que si no se cumple, como todos los derechos, esta es una característica de todos los derechos, ¿no? Si una persona no tiene un derecho al trabajo garantizado, pues difícilmente va a tener acceso entonces a una buena alimentación, que es otro derecho humano, o a la educación propia o de sus hijos o hijas, ¿no? Que es otro derecho humano, ¿no? O a la salud, que es otro derecho humano. En general, por eso sabemos que los derechos humanos son interdependientes. Sin embargo, sí, el derecho a la igualdad y a la no discriminación es un derecho que, como ya Celso ha referido, se vulnera, se violenta, se obstaculiza, se restringe cuando, con base a alguna de nuestras características como persona, nos impiden o se nos impide acceder a alguno de estos derechos o incluso a cualquier oportunidad, ¿no? Yo reflexiono mucho esto y digo, híjole, somos miles de millones de personas en la Tierra, en el planeta, miles de millones. O sea, no sé si tenemos idea de esa cantidad tan grande de lo que puede representar, por ejemplo, en nuestro país ser 122 millones de personas, 120 y algo, y en el mundo creo que son 9,000 millones de personas, ¿no? Y en ese universo tan vasto de seres humanos, no hay no hay una que se parezca a otra, ni siquiera las personas gemelas. ¿Y qué es lo que nos hace esta diversidad tan grande? Pues justamente la combinación de estas características que están prohibidas de discriminación, tanto en la Constitución como en las leyes que ya Celso ha referido, tanto la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, como las leyes estatales que ya afortunadamente existen en las 32 entidades de nuestro país. Y esa combinación de características, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestro estado civil, nuestra apariencia física, nuestra nacionalidad, nuestro origen, nuestra lengua, nuestra condición de salud, si vivimos o no con discapacidad, nuestro linaje, nuestra ascendencia, esas cuantas características que son finitas, en su combinación hacen a estas personas que somos, que somos únicas e irrepetibles y nos protege de esta autenticidad, de este ser particular que nos hace ser personas, la persona que somos. Y lo lamentable es que con base a cualquiera de estas finitas características, ¿no?, que se pueden contar en decenas y cuya variación hace la diversidad humana que tenemos, se nos prohíba o se nos trate mal o se nos obstaculice o se nos restrinja o se nos humille respecto al goce de cualquier otra oportunidad o acceso de derechos. Con esta reflexión inicial, entonces digo, bueno, Celso señala, está tipificada la discriminación en Tamaulipas y está tipificada en distintas entidades de la República. Sin embargo, pareciéramos todos saber, ¿no?, que el asunto no es de castigo. Si fuera de castigo, entonces no tendríamos que hablar de las raíces socioculturales, ¿no? ¿Dónde están esas raíces socioculturales? Pues en los refranes. No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace culpable, ¿no? Salió el prieto en el arroz, casarse con un blanco para mejorar la raza. Hay muchos mensajes que nos damos desde que somos pequeños, que nos damos desde el seno del hogar, que nos dan nuestras abuelas, que nos dan nuestros abuelos, que repetimos cuando estamos frente al proceso educativo, si somos docentes o si somos padres, si somos madres. Pero también están reforzados en los estereotipos que vemos en la televisión, en la publicidad, en las películas, en las telenovelas, en los programas diversos, ¿no? En la publicidad hay un refuerzo fuerte de estereotipos. También está en cuentos, en canciones,
Todos estos mecanismos van provocando que normalicemos la burla ante determinadas características o la idea de su no normalidad, ¿no? O la asociación con un castigo, o la asociación con tabúes, y todo esto se refuerza por ignorancia, ¿no? La ignorancia de no saber precisamente cómo funciona y qué todo implica la sexualidad humana, por ejemplo, ¿no? Ya mencionaba Celso, pues posturas diversas que hay en la sociedad respecto por ejemplo, la educación sexual, que no es solamente la educación sexual reproductiva o para prevenir enfermedades de transmisión sexual, sino mucho más amplia, ¿no? La sexualidad humana creo que es de lo que menos está estudiado, por cierto, en el mundo, precisamente por todos los tabúes. Entonces, la ignorancia también pues por ejemplo, la composición que se fue dando a lo largo de la historia, precisamente la diversidad cultural de nuestro país, como que tenemos a lo mejor, en el mejor de los casos, unos ciertos parámetros de comprensión de lo que fue la conquista, de lo que fue la colonia, de lo que fue luego la lucha del México independiente y el logro que podría explicarnos como nación hasta ahorita, pero no es un análisis fino, no es de una forma enseñada, transmitida de una manera crítica, pues que justamente nos permite darnos cuenta de esos velos que terminan siendo los que nos impiden darnos cuenta de, por ejemplo, el racismo que existe entre México. Estamos influenciadas en la idea de que el racismo es lo que se tiene de la población blanca a la población afro, y como no vemos a las personas afro en México, o las vemos muy poquito, o las vemos en determinadas circunstancias, pues concluimos que no existe racismo en México, porque el racismo es entre blancos y afros, y en México no hay afros. Y pues eso está totalmente equivocado, ¿no? Porque sí hay en México afros, hay personas afromexicanas, es verdad que no las vemos mucho, es verdad que incluso la propia historia no las ha reivindicado, las propias normas que tenemos hasta recientemente las incluyen. El reconocimiento de las personas afrodescendientes entró recientemente en los últimos años al texto constitucional. Entonces, hay muchos elementos que por ignorancia están ahí también jugándonos en contra para aceptar, para valorar, para respetar, para no temer a la diversidad humana, ¿no? Otras cuestiones de ignorancia son, por ejemplo, todavía la concepción que empezó a desarrollarse en Europa en siglos pasados, cuando empezaron a conformarse las ciencias modernas que hoy conocemos, por ejemplo, respecto a las razas humanas, ¿no? Ya ahorita con los estudios de ADN, ya si había alguna duda, terminó siendo totalmente disipada, porque no hay razas humanas. Somos una sola especie. Lo que podríamos estar considerando que nos identifica como razas, que es básicamente el tono de piel, pues no se sustenta en ningún estudio de ADN, no tiene ningún fundamento biológico, científico que sea corroborable. Sin embargo, en las cabezas de la mayoría de las personas sigue operando la idea de que hay una raza blanca, una raza negra, una raza mestiza, etcétera, ¿no? Entonces, estas raíces socioculturales nos obligan a mirar críticamente, a repensar lo que consideramos como normal, como no normal, como común, como no cuestionable. Por aquí la dejaría, creo que ya pasaron los 10 minutos y además levantaste la mano, Juan Felipe. Excelente. Sí, se concluyó el tiempo. Por ahí estaríamos, agradezco mucho su participación. Estaremos pasando al tema de, está bueno, los 4 ejes que señala la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, para identificar un acto discriminatorio. ¿Cómo identificar un acto discriminatorio? Según la ley, igual también podemos explorar el otro aspecto. Bueno, perdón, no te escuché, vivo en un eje, discúlpenme todos, y luego pasan vehículos aquí.
Sí, Los continúa usted, elementos para maestra. configurar un acto discriminatorio. Los 4 ejes para identificar un acto discriminatorio. Muy Según, bien, la ley. sí, Exacto. Es muy interesante que Celso justo haya comenzado con los estereotipos, los prejuicios y los estigmas, ¿no? Porque básicamente esos son, si pudiéramos continuar con la metáfora del velo en nuestros ojos, ¿no? Son eso, es eso justamente el velo, ¿no? Pero el velo en sí mismo no es discriminatorio. O sea, tener prejuicios, estereotipos, estigmas en sí mismos no es discriminatorio, porque además hay otro derecho humano, que como ya decíamos, todos son igualmente importantes, que es el de pensar lo que se nos dé la gana. Tenemos el derecho a la libertad de opinión, ¿ok? Pensar lo que se nos dé la gana es un derecho humano. Y el prejuicio, el estereotipo, el estigma es parte de nuestro sistema de creencias, es parte de nuestros pensamientos, es parte de las habilidades humanas que tenemos también para, pues, guiarnos en el mundo, ¿no? Guiarnos en nuestras relaciones, etcétera. Sin embargo, no constituyen en sí mismo un acto discriminatorio. De acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, un hecho es discriminatorio cuando cumple con tres elementos fundamentales. Uno es precisamente un trato desfavorable, un trato a la baja, un trato de desconocimiento, de impedimento, un trato de humillación, de maltrato, un trato a la baja. Yo lo resumo de esa manera, ¿no? O sea, no es un buen trato. Un trato a la baja no es un buen trato, ¿no? Ya sea que te ven para abajo, ya sea que te dejan afuera, ya sea que no te permiten sentarte al igual que los demás. Es un trato a la baja. Pero ese es el primer elemento, un trato desfavorable. El segundo elemento para tener una acción discriminatoria de acuerdo a la ley es que ese trato desfavorable se base en una de tus características que te hacen ser único e irrepetible en el mundo. Que se base en tu apariencia física, en tu edad, en tu sexo, en tu origen, en tu tatuaje, en tu piercing, en tu orientación sexual. O sea, que se base en algo que es tuyo, de ti, y que es parte de tu identidad, de tu condición de vida, de la persona que eres. Ese es el segundo elemento. Que el trato desfavorable se base en algo que tú eres. El tercer elemento, para que se termine de configurar el acto discriminatorio, es que ese trato desfavorable, con base en una de tus características de identidad o condiciones de vida, tenga por resultado la obstaculización del goce de algún derecho o del acceso a alguna oportunidad. Entonces, estos tres elementos tienen que darse, cumplirse, para verificar que un acto fue discriminatorio. Entonces, si no me invitan a una fiesta, ¿no? Si no me invitan a una fiesta, pues no es un acto discriminatorio. Al menos que no me inviten porque soy mujer y la fiesta tenga que ver con el trabajo y la condición del trabajo para, pues sí, celebrar como parte de la política laboral, me refiero, ¿no? Si la fiesta responde a la política laboral de construir equipo de trabajo y a mí no me invitan porque soy mujer, ¿no? Entonces sí me están discriminando. Pero si la fiesta la hace mi vecino o mi antiguo amigo o el señor de enfrente y no me invita, pues está libre de no invitarme porque también ese es otro derecho humano, la libre asociación, ¿no? No cualquier exclusión es una discriminación. Esa es una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es muy relevante saber identificar estos tres elementos que explica la ley. Sin embargo, el que yo no pueda asistir a un concierto público porque yo soy usuaria de silla de ruedas y no hay los accesos para que yo pueda gozar del concierto en igualdad de condiciones como los demás, entonces sí es un acto discriminatorio. Porque la recreación es un derecho humano y el concierto se enmarca en ese derecho humano de la recreación. Entonces, así, cada situación de exclusión, si la revisamos a través de esta rápida y breve explicación sobre lo que dice la ley que es un hecho discriminatorio, puede entonces darnos
darnos la claridad de si se trata o no de un hecho discriminatorio o pues de que se vale. No tengo que ser amiga de todo el mundo ni ser invitada a todos lados. También vale la pena hacer esta aclaración porque entonces hay tratos diferenciados que no son discriminatorios. ¿Verdad? Hay tratos diferenciados, repito, hay tratos diferenciados que no son discriminatorios. A esas les llamamos medidas para la igualdad. Comúnmente se les conoce como, por ejemplo, cuotas, ¿no? Pero no son nada más las cuotas. A veces son también, por ejemplo, los lugares preferentes, los lugares de estacionamiento preferente o las filas preferentes para personas con discapacidad, para personas mayores. Estos tratos diferenciados no significa que tengan más privilegio o que tengan más valor las personas a las que van destinadas. En el caso de la Ciudad de México, yo les estoy hablando desde la Ciudad de México, el que haya vagones de metro, del transporte público dedicado solo a mujeres, no es que las mujeres seamos más importantes que los hombres. Lo que pasa es que en el conjunto tenemos menos posibilidades de acceder al servicio y por lo tanto de acceder al servicio o de asumirlo en igualdad que los demás, pues precisamente por nuestra condición. En el caso de las personas con discapacidad, bueno, pues hacer una fila tienen, a lo mejor no necesariamente tienen las condiciones en su propia persona para llevar a cabo una fila de banco o una fila al cine o atravesar el estacionamiento que conlleva para comprar su súper, ¿no? En el caso de los vagones del transporte, pues lo mismo, o sea, los hombres no corren el mismo riesgo que las mujeres en términos del acoso sexual, ¿no? Entonces hay esa medida afirmativa, esa medida para la igualdad, le llama la propia ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Entonces, pues no sé cómo voy de tiempo, porque entonces no veo el reloj. Esos son los elementos, y por eso a estas categorías que nos hacen, que están incluidas, como bien mencionó Celso, en el artículo 1 constitucional y en el quinto párrafo, particularmente el artículo 1, y que están de manera más amplia, incluso enumeradas en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, pues se les llama categorías prohibidas de discriminación, ¿no? Incluso hay ámbitos, particularmente entre los ámbitos del derecho, en que le llaman categorías protegidas, categorías sospechosas, incluso les llaman. Ajá. Pero ojo, les llaman categorías sospechosas precisamente porque tienen que hacernos sospechar de nosotras mismas, de este velo que podemos tener normalizado, de este sesgo inconsciente que podemos tener presente, para alertarnos a ver, si ya estás en la puerta, en el dintel de la puerta, porque ya tienes ahí un estereotipo enorme, ¿no? Un prejuicio enorme, ya estás a punto, sospecha de tu pensamiento, párate y detente. No hables ni elijas, reflexiona. ¿Sería discriminatorio lo que vas a hacer o no? ¿No? Por ejemplo, una vez una jueza en un curso me dice, bueno, hablando de los derechos de las personas LGBT, que dicho sea de paso son los mismos derechos que todos los demás. O sea, los derechos humanos son los derechos de todas las personas. Entonces son universales, esa es otra característica que tienen los derechos humanos. No solo su interdependencia y su igual importancia, sino que son de todas las personas. Entonces estábamos hablando de los derechos de las personas LGBT, que son los mismos derechos que tenemos las demás personas, ¿no? Pero con el análisis de esto, porque lamentablemente a las personas LGBT se les violan sus derechos, por ejemplo, sus derechos a la familia, ¿no? Si yo hombre, si yo mujer, si yo mujer heterosexual, si yo hombre heterosexual, puedo decidir y debo, y la Constitución así me garantiza mis derechos para tener hijos, para elegir con quién y para saber cuándo los quiero tener, pues porque si yo soy una mujer lesbiana no voy a tener ese mismo derecho. O si yo soy un hombre gay no voy a tener ese mismo derecho. Entonces el derecho a la familia pues es un derecho humano. Entonces por eso es que también deben de tenerlo garantizado los
las personas, en general, las personas LGBTIQ+. Ya les regalo lo que quede del minuto. Gracias. Excelente, maestra. Bueno, y ahora vamos por el tema de cuáles son las dimensiones de la discriminación. Por usted, maestra Adelina, la escuchamos. Tiene en ese tema 10 minutos. Las dimensiones. Bueno, pues entonces, fíjense, estamos hablando que el fenómeno discriminatorio ocurre empieza a ocurrir, ¿no? Empieza a ocurrir entre nuestro cerebro, nuestro ojo, y déjenme incluir ahí el corazón. El corazón como metáfora de la emoción, ¿ok? Y podríamos también incluir el estómago como metáfora de la víscera, de eso que nos puede ocasionar enojo o miedo o frustración. Empieza a ocurrir ahí. Empieza a manifestarse ahí. Yo veo dice la ENADIS, que es la Encuesta Nacional de Discriminación y cuyo último ejercicio y más actual es del 2017. La encuesta dice que hay un buen porcentaje de mexicanos y mexicanas, ya no recuerdo en este momento, discúlpenme, pero es de 4 a 6 personas de cada 10, que si ven a un grupo de jóvenes estar en la calle, en la banqueta, y van caminando y descubren el grupo de jóvenes, se atraviesan porque consideran que son peligrosos. O sea, hay un estereotipo. Los jóvenes en la calle son peligrosos. Como si no hubiera jóvenes en todas las casas. Y como si no todas las casas estuviéramos dispuestas a defender a nuestros jóvenes. Sin embargo, se tiene miedo a los jóvenes en la calle, en bolita, en la banqueta. Eso está ocurriendo dentro de mí. Claro, insistimos, reforzado por los estereotipos, más bien por los mecanismos culturales, ¿no? Hablamos de refranes, hablamos de canciones, hablamos de publicidad, hablamos de mercadotecnia, hablamos de la televisión, hablamos del cine. Por rápidamente hablar, porque todo esto implicaría muchos minutos de conversación. Entonces ahí hay un nivel, el nivel de lo personal. Y que sí, pues, ¿cuántas veces no los hombres hablan de, pero ahora nos van a quitar los trabajos las mujeres, ¿no? Se sienten amenazados. O sea, por eso digo, hay un elemento en la víscera, en el miedo, en la emoción, ¿no? Ese es un nivel, la dimensión de lo personal. El problema con la discriminación es que si solamente se tratara de educarnos y de decirnos, no, mijita, no discrimines, eso es feo, es como sacarse los mocos enfrente de la gente. Pues no, eso no es una buena práctica, ¿no? Pues ahí quedaría. El tema de la discriminación es que es más compleja porque no obstante, todas y todos tenemos mujeres en la casa a las que queremos, apreciamos y cuidamos. Los feminicidios van en aumento, ¿no? ¿Quién mata a las mujeres? O sea, ¿quiénes son las mujeres que se están muriendo? A las que están matando. Pues son las mujeres de nuestra sociedad. ¿Y dónde están los asesinos? Pues en nuestra sociedad. Entonces, hay una dimensión de la discriminación que se da ya en el relacionamiento de las personas. Ahí hay una segunda dimensión, ¿no? No nada más la que ocurre en mí cuando veo a una persona LGBT y yo no entiendo a las personas LGBT y pienso cosas basadas en la ignorancia, ¿no? Ahí eso está ocurriendo en mí, pero cuando ya estoy diciendo, pero aquí no voy a aceptar a personas LGBT, ¿no? Aquí no, en esta casa no vive un hijo LGBT, ¿no? Y lo corro. Entonces ya está viendo una dimensión relacional. Ya está viendo una dimensión, pero mírenlo, está ahí todavía en una institución, la familia. Pero puede suceder en el trabajo. No, aquí yo prefiero contratar a solo hombres porque las mujeres se embarazan y piden muchos permisos, ¿no? Porque con las mujeres, o sea, como están los hijos y las mujeres los tienen que cuidar, pues yo prefiero hombres porque las mujeres piden. Ay, no, pues fíjate que yo mejor prefiero mujeres, porque así no les pago lo mismo.
Ah, no, pues es que no, o sea, la dimensión institucional. Ya sea la familia, ya sea el trabajo, ya sea chiquito, grandote el trabajo, institución pública o privada, pero hay una dimensión institucional. El tema es que esta repetición y esta recurrencia y esta generalización da pie a una discriminación estructural, que es sistemática. Y esa es la que, o sea, todos estos niveles de la discriminación tienen que ocuparnos a todas definitivamente, porque de la personal nos podemos hacer cargo personalmente, de la institucional, pues si tenemos ahí posibilidades de tomar decisiones, que yo creo que sí, todas las personas en nuestro ámbito de competencia tenemos posibilidad de tomar decisiones, pues ahí también podemos hacer cosas para revertir la discriminación. Y lo que hagamos en ese nivel de lo personal y lo que hagamos en ese nivel institucional va a ayudar a la dimensión estructural de la discriminación, que es la que nos refiere la estadística, las brechas de desigualdad, ¿no? Estas brechas de desigualdad que nos muestra, por ejemplo, pues estas cosas que luego salen en las noticias, ¿no? Las mujeres en igualdad de trabajo, en igualdad de cargo, ganan en promedio 30% menos que los hombres. O el que haya la mitad de las mujeres indígenas en relación a las mujeres no indígenas que terminan la escuela media superior. Es decir, ser indígena te cuarta el doble que a cualquier otra mujer el llegar, más bien, el llegar a la escuela media superior. Estas brechas de desigualdad que hacen que efectivamente haya determinados grupos de la población que en proporción son peormente afectados en el acceso a la salud, ¿no? O a la seguridad social. De todos los trabajadores que hay en el país, ya sabemos que entre el 40 y el 50% no tienen seguridad social. Son trabajadores informales. Pero de ese pequeño, de ese grupo que no tienen seguridad social, las peores son las trabajadoras del hogar. Esas no tienen seguridad social, no tienen contrato laboral, no tienen como la conciencia de su patrón de no más de 8 horas de salario, tienen unos sueldos que no están regulados. O sea, el trabajo más discriminado es el trabajo del hogar. Y estas brechas de desigualdad que hace, por ejemplo, que el 30% de las personas con discapacidad tengan dificultad para entrar al trabajo, ¿no? Estas brechas, pues le van costando al país, le van costando en todo sentido. Le van costando a nivel personal, de las personas que sufren esta discriminación, pero también a las familias que acompañan a esas personas, y luego, pues, al Producto Interno Bruto Nacional. Luego, el Producto Interno Bruto Nacional, porque si las mujeres somos un poco más de la mitad, pero no estamos ocupando esos mismos cargos laborales, pues no estamos siendo productivas, ¿no? Y no quisiera que me dijeran, ay, nada más estás viéndolo en forma económica. El Producto Interno Bruto es la manifestación material de innovaciones, creatividades, propuestas de solución, climas laborales, que las personas mayores, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas LGBT, las y los jóvenes pueden estarle brindando a los equipos de trabajo cuando en el centro de trabajo se tiene la conciencia de que la diversidad enriquece y se toman medidas para ello, ¿no? Entonces ahí está esa otra dimensión de la discriminación que es la estructural y que provoca estas brechas de desigualdad en el acceso a derechos. Y entonces el resultado que tenemos pues es educación de mala calidad para todos, pero todavía peor para determinados grupos, ¿no? Acceso a la salud o el sistema de salud que no responde de la misma manera a hombres que mujeres o a personas en el campo que a personas en la ciudad, etcétera. Estas brechas que terminan siendo de desigualdad y de injusticia social y que luego se pueden volver no solamente un lastre en términos de
de Producto Interno Bruto o de capacidades desarrolladas para la innovación, la tecnología, la ciencia, la gestión, sino también para, pues, manejo de la pobreza en tiempos electorales, ¿no? Y otras cosas que terminan afectando a nuestra democracia, a nuestra cohesión social, a nuestra seguridad, otro derecho humano, a nuestra paz, otro derecho humano. Gracias. Bien, muchísimas gracias, maestra Adelina. Por ahí pasamos al siguiente tema, que son las situaciones que generan vulnerabilidad, por la licenciada Leticia Tavares, de CODET. Maestra, licenciada, la escuchamos. Buenas tardes, pues caramba, un deleite haber escuchado a la maestra Adelina y ya no nos dejó pauta para no ser repetitivos. Ha abarcado completamente toda la cuestión de esto precisamente, de las dimensiones, las situaciones que generan vulnerabilidad, cuáles son los efectos individuales y sociales, cuáles son esos grupos que históricamente o que por alguna situación en particular se encuentran en una situación o condición de desventaja. Y para efecto de abonar un poquito a todo lo que magistralmente ya nos compartió y que es evidente toda su experiencia, podemos agregar aquí sobre las situaciones que generan vulnerabilidad, pues el concepto en sí que conocemos de manera práctica, sencilla y que aplica a aquellos sectores o grupos de la población que, como bien lo dijo la maestra, por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otra situación o condición en que se encuentren, están en una condición de desventaja y que demandan, necesitan y que sí, que pudiera verse en una situación de desigualdad y que se está trabajando en ellos y que se está impulsando la generación de política pública, la generación de conocimiento en todos los ámbitos, tanto en lo individual como en lo colectivo, principalmente en las instituciones de la administración estatal, municipal, federal, para que nadie se quede atrás, para que todos estén en igualdad o estemos, que somos parte de, estemos en igualdad de condiciones para ese goce, disfrute de derechos humanos. Pero un aspecto muy, muy importante también es, y que pareciera escucharse trillado y que acotó la maestra en el sentido de educar en conocer los derechos humanos. Es un aspecto muy, muy importante que desde la perspectiva y del trabajo que se está realizando en la Comisión de Derechos Humanos y que impulsa la licenciada Olivia como presidenta, es esto precisamente, el poder llegar al mayor número de población de nuestro estado para que conozcan, sepan cuáles son sus derechos humanos, identifiquen si se encuentran en una situación de vulnerabilidad, porque sí es cierto, se normaliza, se justifica, que desde mi punto de vista es lo más grave, el hecho de justificar cuando hay una violación a derechos humanos, cuando se sigue o se continúa o de manera natural, permitimos, toleramos, consensuamos el que una persona en lo particular o un grupo, una población o un grupo de población se encuentre en esta condición de vulnerabilidad, de marginación, pero que también hemos advertido nosotros que esta cuestión de desventaja no únicamente tiene que ver con un aspecto de marginación, y de ahí que identifiquemos a estas situaciones que generan vulnerabilidad y quienes son de alguna manera
parte de este grupo o de esta situación, y enfocándolo específicamente a grupos en situación de vulnerabilidad, como sabemos y como ya lo vimos y lo escuchamos, pues son todos aquellos que debido al menosprecio generalizado en alguna condición específica, que comparten a un prejuicio social en un torno a ellos o por una situación histórica, como se nos mencionaba en un inicio, de opresión, perdón, se ven afectados sistemáticamente en el disfrute y ejercicio de sus derechos. Y aquí la lista, y que ya lo ha identificado muy bien la maestra: mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, indígenas, comunidad LGBT, personas en contexto de migración, que es uno de los grupos que no se han mencionado, personas con discapacidad, y que tienen sus variantes y que tienen sus similitudes también. Hemos visto y en las audiencias que nos toca el privilegio de compartir los contenidos cuando hablamos de los derechos de la mujer, la violencia que está en aumento en este contexto de pandemia en el que nos encontramos, que las cifras están aumentando, y lo más lacerante, lo más triste, lo más decepcionante es que inicia en el primer entorno y en el entorno donde se supone que debería de haber mayor garantía de protección, de cuidado, de no discriminación, de no segregación, que es el entorno familiar, y de ahí nos vamos al entorno social, la desventaja también que se tiene ante la cuestión institucional, que en ocasiones se dice que es por desconocimiento, y hemos tenido prueba de que no precisamente es desconocimiento, sino que simplemente pues no se apegan a esa obligación, a esa atribución y esa facultad que se tiene desde un ámbito de competencia para garantizar los derechos de todas las personas por igual, sin distinción alguna. Si bien nuestra forma de pensar en lo individual, en lo particular, la manera en que nosotros consideramos y pensamos o afirmamos que estamos en lo correcto difiere con la forma de elegir, de decidir, de apegarse a una identidad, a una decisión, a una decisión que puede estar basada en la protección tanto personal, individual, como en la de un hijo, una hija, un padre, una madre, pero cuando ya se vuelve en un contexto que tiene que conocerse en una instancia y que empiezan con el cuestionamiento, el prejuicio por pertenecer a alguno de estos grupos que les hemos venido comentando, y empieza ahí esta situación de vulnerabilidad, esta situación de desventaja, y que aquí, para no hacer la pauta, me voy a permitir pasar al siguiente tema sobre los efectos individuales y sociales de la discriminación, que también de una manera muy práctica, muy específica, ya nos lo compartió la maestra, y que efectivamente estas consecuencias no son en lo individual, sino en lo social, en lo colectivo, porque de primera instancia se puede identificar, bueno, no le permito el acceso a la educación, no le permito el acceso a desarrollar una actividad laboral, no me conviene pagar o emplear a determinada persona o grupo de personas porque va a beneficiarme, voy a tener un beneficio en costo o no prestación, pero esto impacta a la larga, a corto, mediano o largo plazo, a toda una sociedad en cuanto al desarrollo. Y si nos vamos por la cuestión económica, que puede ser algo materialista y frívolo,
bueno, vámonos por la otra cuestión de lo que tiene que ver con ese impacto emocional, con ese perjuicio y que tiene una dimensión de lamentables consecuencias en donde en alguna de las ocasiones o un importante número de situaciones hemos podido constatar que causan un daño de difícil o imposible reparación. Y eso no se ve, no se visibiliza. Es tan subjetiva la cuestión de que estoy actuando de manera correcta o estoy tomando una decisión probablemente muy alejada de lo que normativamente nos corresponde, y estoy hablando de quienes estamos en el servicio público, aún conociendo o bien que no nos damos a la tarea de saber cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis obligaciones, a qué debo apegarme para prestar un servicio de calidad, un servicio eficiente, oportuno, sin distinción ni discriminación alguna. Aquí ya se señaló la normatividad de manera específica, tanto en el ámbito nacional como en el local, y como decimos, tenemos un cuerpo normativo internacional, nacional y local muy, muy bonito, permítanme expresarlo de esta manera, que si los ponemos a analizar, pudiera haber alguna situación o alguna laguna como lo manejamos en nuestro campo, ¿verdad? Pero es muy vasta, muy, muy vasta toda la normatividad que de alguna manera es garante de los derechos humanos, es en materia de prevención sobre cuestiones de delito. La cuestión es que falta esa concientización y sensibilización para poder garantizar el respeto de los derechos de todas las personas sin distinción alguna. Y de ahí se generan las consecuencias de discriminación. Pudiera escucharse como disperso en el tema de lo que estamos manejando y lo que estoy mencionando ahorita, pero una cosa o un acto o una omisión, dependiendo de la situación, va ligada a la otra. Esto, al reflexionarlo con toda la explicación y todos los ejemplos que la maestra tuvo a bien compartirnos y que podemos de alguna manera descriptiva o como significado referirnos a esas consecuencias de la discriminación en una manifestación concreta, individual, grupal o colectiva, de la negación del principio de igualdad, y constituye uno de los mayores obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos, como se lo comentaba, porque precisamente estamos aquí desde esta postura de una comisión de derechos humanos y donde le damos o procuramos darle el enfoque y compartirlo de esta manera para poder avanzar desde un pequeño grupo, una persona, desde el momento en que brindamos alguna asesoría, que eso lo vamos a ver más adelante, de cómo atiende estas situaciones la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, y donde impulsamos que el principio de igualdad es uno de los valores más importantes reconocidos por la comunidad internacional, como se los comentaba, y constituye la piedra angular de la teoría de los derechos humanos. Su importancia radica en que garantiza derechos y limita privilegios, como los ejemplos que ya nos mencionaron esta tarde, y que sin duda alguna favorece el desarrollo igualitario de la sociedad. Las personas deben ser consideradas iguales entre sí y tratadas como iguales respecto de aquellas cualidades que constituyen la esencia del ser humano. Es una situación, una condición, si me permiten decirlo, y aquí me gustaría en la próxima intervención de la maestra compartir que lo dijo entre líneas, es una situación en una apreciación bastante subjetiva, independientemente de lo que esté
debidamente normado, muy especificado, permítanme la expresión, explicado con manzanitas. No obstante, si nos posicionamos en el aspecto de que, a ver, es mi forma de pensar, no estoy de acuerdo con tu gusto, tu preferencia, lamento tu condición, pero si tengo un ejemplo, una escuelita particular, no entras, no te doy acceso, aunque tengas diferentes aspectos por los cuales hay factores que pudieran favorecer el que puedas tener acceso a la educación en mi escuela particular, pero no, porque tu apariencia, no estoy de acuerdo con ella, o tu condición de salud. Entonces ahí ya juegan dos aspectos, una apreciación personal y un aspecto o un derecho que está debidamente normado, porque así está, en que los actos de discriminación son cometidos tanto por autoridades servidoras y servidores públicos como particulares, y que da facultad de atribución a la comisión o a las comisiones de derechos humanos de conocer sobre esos actos de discriminación, intervenir, gestionar para garantizar un derecho. En este caso, el de educación. Y sin darle vuelta a todo este tema que hemos venido, que nos han venido compartiendo, sin ser repetitivos, reiterar que efectivamente todos tenemos el derecho a tener el acceso a esos derechos humanos, a ser tratados con dignidad, a garantizarnos el goce y disfrute de esos derechos humanos sin condición alguna. Ya se habló también de esas medidas afirmativas cuando no podemos normativamente y legalmente estar en una situación que no es un acto discriminatorio, que no es una violación a derechos humanos y que estriba precisamente en que se respeten los derechos humanos de todas las personas, no toda negativa es precisamente una violación a derechos humanos, pero si esa negativa de acceso, de goce, disfrute de derechos humanos es condicionada por alguno de los aspectos ya mencionados, ahí sí estamos hablando de discriminación totalmente materializada, y es donde tenemos que actuar y es donde nos tenemos que poner muy acuciosos para poder identificarla, porque como decimos aquí, hay situaciones donde la línea es muy delgada y donde podemos incluso determinar que no lo hubo y no se da una solución pronta, oportuna, efectiva, eficaz, y ha habido pronunciamientos en diferentes instancias al respecto. Evidentemente, la discriminación, como lo dijimos, puede tener efectos individuales, pero eso se relaciona con la pertenencia de la persona discriminada o un grupo social. Y volviendo a lo mismo que puede parecer muy trillado y lo escuchamos siempre, pero en el ejemplo que mencionamos sobre las mujeres, donde hay estadísticamente hemos sido quienes padecemos en muchas de las tipos y modalidades la violencia. Si una mujer es rechazada por esa condición en un ejercicio de un cargo público, en una protección ante la justicia, no se le afecta únicamente a una mujer, se afecta en lo colectivo a ese grupo entero, ya que confirma el prejuicio y estereotipo no solo para la persona afectada, sino para el resto de los miembros de ese género. Y con este ejemplo cierro esta parte
en cuanto a las situaciones que generan vulnerabilidad y las consecuencias o los efectos individuales y colectivos de la discriminación. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Leticia Tavares. Bien, ahora entramos a una parte muy interesante de este conversatorio en el que le pedimos a cada representante que nos acompaña aquí un breve espacio en el que hable sobre el trabajo de la institución que representa, ¿no? En este caso empezamos con la licenciada Adelina, la maestra Adelina más bien, sobre el trabajo del CONAPRED para combatir la discriminación. Maestra, la escuchamos. Muchas gracias, Leticia. También has compartido de manera muy clara. Muchas gracias. Fíjate, ¿qué hacemos en el CONAPRED? Bueno, en el CONAPRED tratamos de hacer muchas cosas. Una es justamente el trabajo de cambio cultural que pasa por la sensibilización, que pasa por llamarnos a la reflexión crítica para quitarnos estos velos, que pasa por darnos cuenta de la normalización que tenemos de la discriminación, que pasa también por trabajar con actores, por ejemplo, quienes hacen publicidad, quienes están en el mundo del trabajo, particularmente en el mundo del trabajo. Fomentamos una herramienta que con Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Mujeres creamos, que es la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación, que es una herramienta que apoya a los centros de trabajo pequeños, grandes, grandísimos, privados, públicos o sociales, a recorrer el camino interno para formar política laboral incluyente, antidiscriminatoria, que ayude a tomar decisiones que tienen que ver con pues, contrataciones y procesos de reclutamiento sin discriminación, con medidas muy concretas para identificar el clima laboral de igualdad y no discriminación, y también de vulnerabilidad a este derecho dentro del centro de trabajo, que instaura como medidas muy concretas para favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las y los colaboradores, de manera que no se refuercen estereotipos, por ejemplo, el estereotipo del cuidado, ¿no? Que es a las mujeres a las que, como si las mujeres tuviéramos un ADN en particular que nos permitiera ser más cuidadosas con nuestro mundo y con las personas que queremos. No, no, no. Afortunadamente hay muchos hombres que también nos dan cuenta de lo amorosos, de lo multifacéticos, de lo atentos que pueden estar al mismo tiempo a varios procesos. Entonces, bueno, pues una es la promoción, por ejemplo, de herramientas como esta norma que les platico. La otra es, desde luego, el área de quejas, ¿no? El área de quejas que recibe, pues tiene el mecanismo para recibir quejas ante hechos presumiblemente discriminatorios. Son personas afectadas las que pueden establecerlas, y pueden ser, a diferencia de los organismos públicos de derechos humanos, pueden ser también en contra de instancias que no sean gubernamentales, de sector privado, de sector social. Esto es porque hay algo muy importante en el ejemplo que dabas, Leticia, y discúlpenme, yo no les dije que no me digan maestra, pues soy Adelina. O sea, sí soy maestra también, pero está muy bien que nos llamemos por nuestro nombre, y yo lo empecé a hacer así. Espero me perdonen si fue irrespetuoso, no era mi intención. El ejemplo de la escuela que diste, Leticia, ¿no? Me parece fundamental. O sea, por supuesto que yo puedo ser dueño de una escuela y ser dueña de los principios de esa escuela y los valores que se promuevan en esa escuela y todo, pero al estar siendo socia del Estado mexicano en el ofrecer el derecho a la educación, tengo que alinearme a las reglas del Estado mexicano. Y en las reglas del Estado mexicano, el artículo 1 constitucional, nuevamente el párrafo 5º, si no lo han leído, quien nos vea y no lo haya leído, léalo porque está escrito también para usted. Ajá. La prohibición a la discriminación en este país está para todas las personas,
para todos los centros de trabajo, para todas las empresas, así sean transnacionales. Ajá. Entonces, sí, pero es que en mi reglamento dice que los niños tienen que venir con el pelo corto porque si no, no pueden entrar, ¿no? Sí, pero en mi reglamento dice que no pueden venir con los pelos rosas, ¿no? Bueno, pues aunque si en su reglamento dice eso y alguien se queja, va a tener que cambiar su reglamento, porque esas cosas están asociadas a la apariencia física y son discriminatorias. Sí, pero es que si no los papás se van a enojar, pues vamos hablando con los papás, vamos a hacer de eso una oportunidad para reflexionar lo absurdo que resulta el criterio de pensar que el pelo rosa tiene que ver con el comportamiento de la persona, ¿no? O de lo absurdo que puede ser que para el desarrollo académico de una persona, de un adolescente, el tamaño del pelo a estas alturas del siglo XXI tiene algo que ver con su desarrollo profesional, ético, a lo largo de su vida. Vamos haciendo de ese estereotipo, de esa opinión, una oportunidad de aprendizaje en la comunidad educativa. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas son las que hacemos en el CONAPRED. Les estaba yo diciendo de las quejas, que entonces se pueden admitir en contra a diferencia de los organismos de derechos humanos, que solamente ven actuaciones gubernamentales, ¿no? Porque en las democracias somos las autoridades gubernamentales las que tenemos la obligación de garantizar los derechos de las personas. El CONAPRED recibe quejas también contra particulares. No es un organismo jurisdiccional, las medidas que se pueden tomar desde el CONAPRED son administrativas. Por ejemplo, precisamente cursos sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, talleres de sensibilización, pero también la implementación de políticas de inclusión, ¿no? La elaboración de protocolos, lineamientos, manuales que le permitan al centro de trabajo no ser discriminante. Por ejemplo, fíjense, algo tan particular, los formatos. Tú vas al banco, pides un producto del banco y bueno, te dan un formulario con una letrita y unos rengloncitos así que no sé quién puede escribir, que ya cuando uno tiene 40 años, pues ya sabe que ojalá hubiera más espacio en la hoja, ¿no? Ese tipo, hasta esas minucias pueden ayudar a que vayamos explorando también en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestro estómago, otras formas de ver el mundo, verlos con los lentes, con la perspectiva de inclusión, de no discriminación que pues ahora nos trae a cuenta, ¿no? ¿Qué más hacemos? Bueno, también hay medidas para reparar quejas como compensaciones económicas, amonestaciones, disculpas que pareciera que no sirven de nada, pero por supuesto que sirven para que haya un proceso de aprendizaje y precisamente de cambio cultural, garantías de no repetición, la atención médica, psicológica que tenga lugar, incluso legal o social. También, bueno, pues hacemos propuestas de política pública, propuestas de ley, damos seguimiento a los estados y también apoyamos a los gobiernos estatales, a las comisiones estatales, a las organizaciones de la sociedad civil para, pues, hacer de este derecho un motivo de nuestros días, ¿no? De celebración de la diversidad y de construcción del tejido social y, pues, pues de democracia. Al final de eso estamos hablando, en donde todas y todos no solamente quepamos, sino que estemos en el mejor lugar que merecemos. Muchas gracias. Excelente, Adelina. Entonces, pasamos con la participación de Leticia Tavares. El trabajo Muy de bien. para defender y promover el derecho humano a la no Muy discriminación. bien. Así es. Aquí igual abonando a lo que menciona Adelina, ¿verdad? Que cuando hacemos un trabajo, digamos, bastante similar cada una de las instancias con su respectiva atribución y competencia, que cuando llegamos o emitimos asignamos un oficio, ya nos dicen ustedes también, ¿verdad? Pero
Igual, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas normativamente no tiene el carácter de autoridad, pero sí cuenta con la atribución y la facultad para conocer de quejas y denuncias sobre actos o omisiones, que es muy importante porque tanto por un acto como por una omisión se puede incurrir en violación a derechos humanos. Y de ahí, como se los comentaba, el estar con un lupa para distinguir muy bien estas situaciones, estar nosotros en condiciones de intervenir. Llevamos a cabo acciones de prevención precisamente para que la Comisión de Derechos Humanos no sea la última puerta, que es así como nosotros lo mencionamos, que toca una persona para la atención o ver la posibilidad de solución a una situación distinta en cualquiera de los ámbitos que pueda tener, tanto en lo laboral, en lo educativo, en una cuestión sobre entes públicos, privados, que como te lo mencioné, en el aspecto de discriminación o en el rubro de discriminación, tenemos competencia. Llevamos actividades de capacitación, difusión, promoción, supervisión, monitoreo. Tenemos atribución normativamente en niñas, niños y adolescentes, en mujeres, en adultos mayores. Somos parte de esos consejos y comités con esta atribución en estas tareas de supervisión y monitoreo de las personas con discapacidad para detectar, saber, investigar sobre las condiciones en las que se encuentran los derechos humanos de estos grupos en particular. En materia de protección y defensa, se brindan asesorías, gestorías, incluso acompañamientos, se emiten medidas precautorias, cautelares, con la finalidad de que si se está se está cometiendo una violación a derechos humanos, esta, pues deje de serlo así, ¿verdad? Sin prejuzgar o dar por cierto los hechos, que es un aspecto, una situación que siempre las autoridades nos han señalado, porque toman la medida cautelar como una recomendación, como si nosotros estuviéramos ya diciendo que con el simple hecho, porque así lo manejan, simple dicho de la persona que se considera afectada en sus derechos humanos, estamos ya como Comisión de Derechos Humanos diciendo que sí, esa violación a derechos humanos ya fue materializada. No, es con la finalidad y obvio que la respaldamos y la sustentamos, primero, fundamentando. Segundo, con lo que aporte la parte quejosa, con lo que nosotros de oficio podamos obtener para efecto de garantizar, prevenir un daño mayor si es que ya hubo una afectación. También la integración de las quejas, la investigación y finalmente su resolución, que puede ser desde un acuerdo de sobreseimiento con sus diferentes variantes, acuerdos de no responsabilidad, cuando se acredita que la autoridad señalada como responsable o bien no se acreditan los hechos o bien se acredita que su actuación estuvo apegada a derecho. Siempre priorizamos el diálogo, las acciones, medidas de solución alterna como la conciliación entre las partes, porque estamos convencidos que no vale el hecho de alargar un procedimiento de quejas y finalmente vamos a decirle a la persona, ¿sabes qué? O no somos competentes, o ya está conociendo otro tribunal, o no estamos en posibilidad de acreditar. Se procura inmediatamente tener el contacto con la autoridad a la que se está señalando como responsable de violación a derechos humanos. Nos apersonamos, procuramos el diálogo, la entrevista, escuchamos cuál es la situación de ese acto que se está reclamando,
vemos si hay alternativas de solución, obvio, la defensa y protección de un derecho humano, de una persona en particular, o bien de un grupo social, no va a ser ir en contra de otro grupo, de otra persona, o vulnerando derechos humanos, incluso al servidor o la servidora pública. Es proteger y garantizar los derechos humanos para todos. Si vemos las alternativas de solución, ofrecemos esas alternativas y procurando siempre que la autoridad se allane a la pretensión del quejoso pegado a derecho. Esto se ve ya de manera muy específica, concreta, clara dentro de nuestros procedimientos. Los mecanismos que tenemos para esa protección de derechos humanos para niñas, niños y adolescentes, como viene mencionada ahí en mi reseña, es el CIPINA, que es el Sistema Integral para la Protección de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, donde somos parte del GPEA, pues estamos realizando un arduo trabajo de manera transversal, interinstitucional con las otras instancias que también son parte de este grupo para la prevención del embarazo adolescente. En mujeres a través de la unidad de género con su reciente creación aquí en la Comisión de Derechos Humanos, donde tiene que ver también todo ese trabajo que debemos realizar de manera interna, cómo estamos nosotros primero para poder salir de casa, empezar a realizar ese monitoreo y esa investigación de cuáles son las condiciones en las otras instancias y socialmente. Para las personas con discapacidad también contamos con el mecanismo de monitoreo estatal sobre los derechos de las personas con discapacidad que trabajamos de manera conjunta con el mecanismo nacional que es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en conjunto también con las comisiones de derechos humanos de las demás entidades federativas. Hacemos trabajo en conjunto y colaborativo para poder estar en condiciones de garantizar de la manera más amplia los derechos humanos de las personas con discapacidad en cuestión normativa, laboral, educativa, que estén, procurar que estén en desarrollo en iguales condiciones que los demás. Trabajamos los 365 días del año, las 24 horas del día. Tenemos oficinas en Victoria, Tampico, Reynosa, Matamoros, Laredo, San Fernando, Mante y Tula. Tenemos una página oficial, tenemos una página de Facebook donde están todas nuestras actividades, todo nuestro material. Aprovecho para comentar que tenemos esta semana, la Semana de Diversidad Sexual, con una serie de videoconferencias que van a poder ustedes estar en posibilidad de escuchar, de ver, quedan grabadas. Si no tuvimos oportunidad porque hoy iniciamos, van a tener oportunidad de verlas si nos visitan en nuestra página. Tenemos también un buzón rosa atendiendo a esta situación, como lo comentaba en mi intervención, en donde se ha incrementado la cuestión de la violencia en agravio de mujeres, de niñas. Les presumo también que la licenciada Olivia tuvo la iniciativa en Tamaulipas de hacer el primer contacto con Olimpia Coral Melo Cruz, donde ya es una realidad nuestro código, el delito de ciberacoso. Una iniciativa por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que hay algunos detalles que ajustar ahí, que vamos a seguir trabajando, que lo vamos a seguir impulsando. Como les comentaba, tenemos el buzón rosa, un espacio para las mujeres que consideren que están siendo violentadas en algún derecho, que tengan tenemos material sobre derechos de las mujeres, lactancia materna como un derecho humano, entre otros. O bien una asesoría, no tiene que ser precisamente, eso nos da también mucho gusto, el hecho de que tengan alguna duda, algún trámite, alguna situación. Ahí están teléfonos, correos electrónicos, la manera en que pueden ponerse en contacto con nosotros. Eso es algunas de las actividades, algunas de las tareas que estamos impulsando diariamente. Excelente. Muchísimas gracias.
Compañero Celso, escuchamos por ahí tu participación en tu trabajo. Tendremos salas AC para atender casos de discriminación. Tienes el micrófono, 10 minutos. Gracias, maestra Leticia. Tienes apagado el micrófono. Listo, fallas técnicas, una disculpa. Ya me escuchan, ¿verdad? Como te comentaba, desde Tendremos Salas AC, trabajamos a través de los centros comunitarios de atención a las diversidades sexuales. Es un espacio liderado por pares, compañeros de la comunidad LGBTTIQ+, compañeros que ejercen el trabajo sexual, compañeros que viven con VIH, y desde ahí trabajamos el tema del empoderamiento comunitario para fomentar la cultura de queja y denuncia. Nos vinculamos y trabajamos en red. En este caso, nuestra sede oficial se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz. El centro comunitario a cargo o que está bajo nuestra responsabilidad se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz. Y aquí en la zona sur de Tamaulipas estamos colaborando directamente y estrechamente, aclaro, independientemente de que Ana Karen López Quintana, quien preside Tamaulipas Diversidad Vida Trans, sea mi esposa. Somos aliados. Ella tiene un trabajo con énfasis en población trans, un servidor con énfasis con población gay. En consecuencia, conjuntamos esfuerzo y luchamos para la subsistencia y existencia de estos centros comunitarios tanto en Veracruz como en Coatzacoalcos. Y aquí es donde se cuentan con dos, y trabajamos en red con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Desde estos espacios y las alianzas que tenemos también con Liderazgo Positivo en México y con la Alianza Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, tratamos de que las poblaciones pares con las que nos vinculamos podamos conocer lo que son los derechos humanos y en consecuencia podamos identificar un acto de discriminación, una violación a los derechos humanos. Y también a través de la incidencia política tenemos los acercamientos debidos con las instituciones que se convierten en aliadas estratégicas en el movimiento en pro del respeto de nuestros derechos. Como bien lo dijo la maestra Adelina, no se trata de que la comunidad LGBT pelee ciertos derechos, como que si existieran otros, ¿no? Son los mismos que tiene toda persona, todo ser humano, pero sin embargo, como grupo históricamente vulnerado, pues se acentúan más estas violaciones o estas barreras existentes. En consecuencia, a través de los centros comunitarios generamos estos espacios de diálogo, estos espacios de comunicación, invitamos a los tomadores de decisión a que vayan, principalmente a los regidores con la Comisión de Salud, con la Comisión de Derechos Humanos, de Equidad de Género, para que nos compartan las acciones en cuanto a política pública municipal que se está realizando en nuestras áreas de influencia. A pesar de los esfuerzos que realizamos, hay que señalarlo y hay que decirlo delante de dos instituciones tan importantes como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el CONAPRED. Los contextos políticos, culturales y sociales que predominan tanto en Veracruz como en Coatzacoalcos impiden directamente concretar una denuncia o impiden concretar una queja en estas poblaciones. El tema de la delincuencia organizada, el tema de los grupos de poder que existen en estas zonas, de alguna manera limitan y restringen acciones específicas para proteger a las poblaciones, y lo que tratamos principalmente es salvaguardar la integridad, la vida de las personas. Por lo tanto, buscamos medidas alternas que les permitan a ellas ejercer su labor, su trabajo, vivir dignamente, y esto principalmente a través del trabajo coordinado con las respectivas jurisdicciones sanitarias de lo que es Pánuco, Altamira, Tampico,
Y también hoy celebramos el acercamiento y estrechar trabajo colaborativo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través del licenciado Lemos. Para nosotros es una excelente oportunidad y ojalá, no mencionó por ahí, pero la iniciativa que se está cocinando, la iniciativa del Consejo Estatal en pro de los derechos de la comunidad LGBT, la celebramos, la compartimos, la acogimos con gusto y yo creo que por fin vamos a poder generar estas acciones que están pendientes. El trabajo ya está avanzado. Es por eso que este mes vamos a realizar la primera marcha en la zona sur, en Tampico, y como que lleva por título la marcha del orgullo y la dignidad por la reivindicación de nuestros derechos humanos. Los derechos humanos no se negocian, se respetan. Entonces, agradecemos el que se nos haya invitado y en lo particular, en lo personal, tener la oportunidad de escuchar a dos grandes personas, Leticia, Adelina. Es un placer, es un gusto poder nutrirme, poder llevarme ese conocimiento compartido y desde sociedad civil reiteramos nuestro compromiso de colaborar e interactuar con ustedes. Gracias, Juan, por la iniciativa que tienes a bien de poder visibilizar los distintos movimientos y colectivos y organizaciones civiles de la zona que tienen un trabajo afín a la agenda que tú planteas. Es un placer, es un gusto. Gracias por la oportunidad. Perdón, me queda tiempo. Tenemos la página respectiva de Tendremos Alas AC, la página en Facebook de Centros Comunitarios de Atención a las Diversidades Sexuales, TDBT y TA, y también nos pueden contactar vía inbox o a través de los números de celular 833-144-7259 y 921-11-393-46. Pueden mandar las y los compañeros que nos están escuchando que tengan algún problema en casa, que tengan un problema social respecto a su orientación o a su identidad sexual, que tengan un problema al interior de la familia. Tenemos excelentes aliados, psicoterapeutas, psicólogos, para trabajar el tema de la aceptación y la inclusión desde las familias, desde el propio hogar. Y a su vez poder generar las herramientas que les permitan a las y los compañeros enfrentar estas brechas de desigualdad en el ejercicio de sus derechos. Gracias, un placer. El placer ha sido nuestro, Celso. Bien, entonces te agradezco mucho tu participación. Concluyendo esta parte en la que cada quien habla del trabajo, de la institución que lo respalda, del colectivo que lo respalda, pasamos a la parte de las preguntas y de las respuestas. Por ahí en el chat nos han comentado algunas cosas. Yo comenté alguna también, aprovechando el espacio, pero me parece que ya la mía ha encontrado respuesta. ¿Qué es la discriminación positiva? Y eran esas acciones que mencionaba la maestra Adelina, que buscaban como generar entornos de igualdad, ¿no? Entonces pasamos a que nos realiza el contrato. ¿Me permites rapidísimamente, Juan Felipe? Dos cosas conceptuales sobre la discriminación positiva. Es una forma que se le nombra particularmente en la academia por algunos estudiosos, algunas estudiosas. Cuando hablamos de derechos humanos y desde el CONAPRED, la verdad es que como que preferimos nombrarle al gato gato y al perro perro. Entonces, la vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Una mujer campesina, indígena, mayor de edad, en un taller nos dijo, me choca que digan que las mujeres somos vulnerables, ¿no? Yo soy viuda, he crecido a mis hijos, trabajo el campo, les he dado universidad, bla, 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 cuido a mis nietos. ¿Dónde está mi vulnerabilidad, no? ¿Por qué dicen que soy vulnerable si no soy vulnerable? Entonces, bueno, nosotros mejor decimos, bueno, nos aboca el tema de la discriminación, pues les llamamos grupos discriminados, son grupos discriminados. En ese mismo sentido, ¿no? La discriminación es discriminación. Y la discriminación, desde este sentido de los derechos humanos, no desde la ciencia, es a la baja, es mala. Causa estragos personales, familiares, sociales, institucionales, nacionales, ¿no? Entonces, hay medidas para la igualdad, esas son esas distinciones,
que ayudan a compensar el escalón de la desventaja que socialmente hemos construido por los estereotipos, los prejuicios y por no hacernos cargo personal y socialmente de ellos. Nada más, precisar eso, mejor digamos discriminación y medidas para la igualdad, y nos vamos a confundir menos todas y todos. Así es. Excelente. Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente, que es ¿qué propuestas tienen para una sociedad más justa, equitativa e igualitaria? Esto me imagino que ya en el ambiente, en el lado individual de cada quien. Aunque lo pueden abordar del lado institucional. No sé por ahí quién quiera participar de los tres. Lestre. Si me permiten. Caramba, insisto, ha estado implícito aquí con las participaciones de Adelina, de Celso. Celso acaba de ser muy puntual, impulsando el trabajo que ellos y ellas están realizando como un compromiso, no nada más en lo individual, sino en lo colectivo. Y es esto. Y como bien lo dice, vuelvo a lo mismo, interpreto todo lo compartido por Adelina en que nos encontramos ante una situación que pudiera ser muy subjetiva, porque estamos desde un punto de vista particular de lo que yo pienso, con lo que yo comulgo, con lo que me parece correcto, pero como está establecido en todo ese andamiaje normativo que tenemos, donde no hay distinción para el goce y disfrute de los derechos humanos. Tengamos la edad, condición, donde nos encontremos parados, acostados, sentados, la decisión que tomemos, el color que tengamos, no hay distinción alguna para el goce y disfrute de esos derechos humanos. Entonces, hay discrepancia también sobre el estar partiendo de el reiterar y reiterar cuáles son los derechos humanos, qué nos dice la Constitución en su artículo primero. Aquí ha sido reiterativo sobre ese derecho que no debe de tener distinción. Entonces, desde siempre, y así ha sido muestra de que la educación es la piedra angular. Si no tenemos educación, no se va a tener un conocimiento. Si ya se tiene el conocimiento y se difiere del mismo, de lo que está debidamente normado, volvemos a lo mismo, con lo que es mi sentir, mi pensar, lo que es correcto para mí, lo que es aceptable para mí, pero sí que no haya un desconocimiento que nos lleva a precisamente cometer o a ignorar o a incurrir en actos de discriminación, de desigualdad, a que no haya esa garantía y no precisamente, a ver, entonces todos vamos a estudiar derecho. No se trata de que todos tengamos una misma profesión, sino que en cada uno de los ámbitos y en cada una de las profesiones y cada una de las actividades que cada uno de nosotros como parte de una sociedad desempeñemos, tengamos un mínimo de conocimiento. Yo lo insisto mucho, el primer entorno en donde nos desenvolvemos es precisamente nuestra familia. Y es ahí donde debemos empezar por dar a conocer, porque como bien aquí se mencionó por parte de Lina, por parte de Celso, cuando hay una diversidad en quienes formamos parte de ese primer núcleo, de ese primer centro, y donde ahí empezamos a padecer esa desigualdad, esa discriminación, ese desconocimiento, ese decir, no existes para mí por la condición que no se comparte, que no se tolera. Entonces ahí ya empezamos con situaciones
de desigualdad y que van repercutiendo no nada más en lo individual, volvemos a lo mismo, sino en lo colectivo. Hay que apostarle a la educación. Tenemos mucho que aprender de personas que están desde un espacio como Adelina, un espacio como Celso. Si no lo mencioné hace rato, en esta administración, en esta etapa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, es la primera ocasión también que se tiene la iniciativa de tener el contacto, de trabajar de manera colaborativa con todo el grupo colectivo que representa Celso y los demás integrantes. De hecho, en esta semana vamos a tener la participación, la valiosísima participación de Ana Karen también en uno de las actividades. Si no hacemos fuerza a través de la educación, si no transmitimos desde el conocimiento que tengamos de todo ese estudio y todo ese análisis que de manera profesional llegamos a tener, llegamos a adquirir y seguimos adquiriendo, si no compartimos esa vivencia y esa experiencia de ese conocimiento que nos da el haber o estar padeciendo una segregación, una discriminación, no se va a visibilizar, porque lastimosamente, precisamente todos esos actos de discriminación, de desigualdad, como se mencionaba en un principio, se normaliza. Es tan natural y lo peor, se justifica. Entonces hay que ir también trabajando y hay que ir venciendo, como le decía Adelina, todas esas cuestiones tan estereotipadas, tan normalizadas, que lastiman, que no permiten avanzar en muchos aspectos y que hay un impacto muy, muy negativo en lo individual y que repercute en lo colectivo. Entonces, vamos a apostarle a la educación, vamos a seguir promoviendo todos los derechos humanos, todo ese conocimiento de todos y de todas para poder avanzar y para poder tener una sociedad más sólida, más tolerante, que visibilice, que pueda distinguir una situación de cuando es legal. Ya si hablamos de justicia es otro aspecto que nos podemos llevar también unas tantas horas. Humana, tenemos que también ir transformando, estamos en una situación por muchos aspectos, la pandemia ha venido a recrudecer todas estas situaciones que históricamente ya están plasmadas ahí y que las volvemos a repetir. Y tenemos que trabajar en todos estos aspectos, por mínimo que nos parezca una acción que pensemos que no va a tener un efecto, sí lo va a tener. Y precisamente la colaboración, estos foros, estos espacios abonan mucho. Esa sería una de las aportaciones y pues bueno, impulsar también a que esas instancias y la sociedad en general se sumen para poder avanzar. Excelente. Muchísimas gracias, licenciada Leticia. Pasamos a la siguiente pregunta, igual hecha por el contra. ¿Qué poder de la Unión consideran sea el más prioritario de educar en materia de igualdad y no discriminación? Yo creo que todos los Sí. tres poderes. Los tres Sí. poderes son muy importantes porque los poderes ejecutivos, para hablar también de los poderes estatales, desde luego, de las entidades federativas y de los municipios, ¿no? Pues sabemos quienes llevan a cabo el gobierno, quienes proponen las formas de llevar a cabo este gobierno, la manera de relacionarse con la ciudadanía, en dónde invertir los recursos, qué mecanismos justamente dar hasta de rendición de cuentas, ¿no? Entonces el poder ejecutivo pues es muy, muy, muy importante. Pero el poder legislativo también lo es. El poder es muy, muy, muy importante porque es el que va a hacer las reglas del juego, es el que ahora pone o no pone resistencia, por ejemplo, a las reformas legislativas que en torno a precisamente los derechos humanos
del grupo LGBT, pues opone resistencia, ¿no? Y muchas veces es entre ignorancia y luego la ideología del partido y luego, o sea, como que se va haciendo una melcocha ahí que no permite a lo mejor comprender cabalmente la profundidad de sus decisiones. Y bueno, el Poder Judicial ni se diga, ¿no? Ante las controversias, ante las disputas de la razón, ante los asuntos de justicia, como ya decía bien Leticia, pues es todo un tema, pues también tiene que tener claro, como diría una amiga, pues de qué estamos hablando, ¿no? Ya la reforma constitucional en derechos humanos precisamente este junio está cumpliendo 10 años de existir y todavía hay muchísimas personas de los poderes judiciales, particularmente locales, que no la conocen o que piensan que va a ser un asunto de moda que se va a poder revertir cuando pues no saben o no sé si quieren obviar otra característica de los derechos humanos y pues ni modo, o sea, están en sí, los derechos humanos tienen eso, en la otra, la progresividad, no van a ir para atrás, es decir, no van a pasar de moda, al contrario, llegaron para quedarse. Entonces, pues yo creo que juntando con la respuesta anterior, si me permiten, y sumando a las buenas cosas que ya ha notado Leticia, en las que coincido plenamente, vivir con los derechos humanos como parte de las reformas estructurales que ha tenido este país, afortunadas, ¿no? Que no nos ponen en riesgo nada. Vivir con eso implica considerarnos, asumirnos como sujetos de derechos humanos. Y ser sujetos de derechos humanos siempre me lleva a la idea de mi maestra en tercero y cuarto de primaria que me dio clases de español, que cómo nos insistía, creo que a todas, ¿no? A todas las personas que hemos tenido oportunidad de ir a ese. ¿Quién es el sujeto de la oración? Nos decía, el que hace la acción. Yo digo, bueno, ¿y qué es el sujeto de derechos humanos? ¿Qué es el sujeto de derechos humanos? ¿Qué significa eso? Pues hacer los derechos humanos. ¿Qué significa ser sujetos? Hacerlos. ¿Y qué significa hacer los derechos humanos? Pues depende de dónde estás. Si eres persona y no eres gobierno, bueno, todas las personas, todo el gobierno también somos personas, pero si eres persona y no eres gobierno, pues conocer tus derechos y exigirlos. Eso es ser sujeto de derechos humanos. Y respetarlos de las demás personas. Si eres gobierno, ser sujeto de derechos humanos significa lo mismo. Y si eres empresario, empresaria, también. Y si eres niño, lo mismo. Y si eres trabajadora del hogar, lo mismo. Y si eres mexicana, lo mismo. Y si eres migrante, lo mismo. O sea, ser sujeto de derechos humanos significa conocerlos, protegerlos, respetarlos, exigirlos, promoverlos, agradecerlos, honrarlos, ¿no? Seamos sujetos de derechos humanos. Desde el lugar en el que estamos, comprendamos más estos temas, estudiémoslos. Si los pedimos, pues también los demos. Y nos demos la oportunidad de verdad de hacer de esto no solo una norma, una reforma constitucional, un procedimiento, sino un elemento de nuestra cultura, de nuestra identidad nacional, de nuestra democracia, de nuestra seguridad, de nuestra paz, de nuestra cohesión social. Nuestra sociedad está muy lastimada y todas podemos hacer algo a favor de esas curaciones que necesitamos. Pues eso yo concluiría y aquí les sigo hasta que pueda. Gracias. Si me permiten, agregando, o sea, llevarlo de lo que ya tenemos ahí, bien bonito y que es bastante, a campo, a la materialización, a la efectividad. Es una utopía, sí podemos. Así es. Por ahí existía, compañero Celso había levantado la mano, nada más que no quise interrumpir un discurso y sentimiento. Celso, ¿estás por ahí? La bajé precisamente porque, bueno, es grato, es bonito escuchar a Adelina. Yo creo que sonamos repetitivos en las intervenciones, pero yo creo que esta pregunta fue clave y marcó un punto de coincidencia con las tres personas que hoy estamos interactuando en este día, el asunto de los poderes de la Unión, ¿no? El principio constitucional de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, comprender que están íntimamente relacionados y que cada uno tiene sus atribuciones en la propia Constitución y sus propias limitaciones, y que no se puede percibir uno por encima del otro,
en el tema de derechos humanos. Y como lo comentó la maestra Adelina, el por qué no avanzamos en la armonización del marco jurídico nacional, y tocó el tema también de la importante reforma constitucional del 2011, ¿no? Que dejamos de hablar de garantías individuales para ya hablar de derechos humanos, y todavía no hemos avanzado en que los ciudadanos mexicanos tengamos claridad en la sociedad de lo que es un derecho humano, lo que es el ejercicio, el respeto y las atribuciones y las exigencias que en su momento solamente eran al Estado, ahora también se pueden exigir a particulares, y cómo hasta los municipios y los ayuntamientos se desconocen las atribuciones que tiene el cabildo y las responsabilidades que tienen sus manifestaciones. Vemos un profundo desconocimiento de lo que es un regidor o un diputado local, de sus atribuciones establecidas en la Constitución en materia del primer artículo constitucional. En consecuencia, creo que los tres poderes son importantes, tienen responsabilidad y tienen que ver en materia de derechos humanos, y no puede uno creerse más que el otro, o como lo comentaba, que el Ejecutivo diga, pues aunque yo esté en turno, estas iniciativas aprobadas en el Congreso en materia de matrimonio igualitario y ley de identidad, pues en mi periodo nomás no las voy a promover en los respectivos estados donde mi partido gobierna. Entonces, sí vamos a coincidir, los tres son igual de importantes. Gracias. Excelente, muchísimas gracias a todos los que han visto, que han comentado, a nuestros ponentes magníficos, excelentes. No pudimos haber recibido un apoyo mejor, ciertamente, estamos muy agradecidos. Y pues bueno, este fue un mensaje de tolerancia, de respeto y de amor al prójimo. Es una invitación a la acción en pro de los derechos humanos. Recordar que los derechos político-electorales, como bien mencionaba el compañero Celso, pues son derechos humanos, y hay que hacerlos efectivos, hay que participar, hay que levantar la voz, hay que, pero no solamente para señalar a otros, sino también para hablar sobre nuestros derechos, para exigir el respeto al de los demás. Yo quisiera concluir este conversatorio invitándolos a todos a reflexionar sobre lo aquí vertido. Tenemos instituciones que nos respaldan, que nos brindan asesoramiento en materia de derechos humanos, de no discriminación, y veremos más adelante temas, por ejemplo, el tema de violencia, de la mano del CONAVIM. Tendremos por ahí una brillante participación también de CODET. Nos acompañará un colectivo feminista. Tendremos la participación también de Diversidad y Vida Trans, una asociación civil que lucha por los derechos de la comunidad trans en nuestro estado. Y más adelante aún todavía, el día lunes 28 de junio, tendremos el tema diversidad sexual o disidencia sexual. Importante hacer esta aclaración. En la diversidad entramos todos. En la disidencia estamos los que vamos en contra de lo establecido, ¿no? Entonces, vamos a andar por ahí muy activos, y terminamos con feminismo, de la mano de 4 brillantes mujeres que yo admiro, y va a estar de agasajo, como hoy. Entonces, los invito a participar, estar al pendiente. Les agradezco mucho su participación a ustedes, licenciada Tábares, licenciada Adelina, licenciado Celso, maestros los tres en cuestión de estudios, seres humanos todos, ¿no? Les agradezco mucho. Gracias. Gracias también. Qué bonitas mesas. Muchas gracias, Celso. Mucho gusto, Leticia. Mucho gusto, Juan Felipe. Estamos para servirle. Muchísimas gracias. Un gusto, un deleite haber compartido esta tarde con ustedes. Un gusto coincidir, me despido. Gracias, Juan. Gracias a todas. Y esperamos coincidir en campo. Exacto. A sus órdenes. Un abrazo y que viva México. Disidencia sexual.